Bueno, pues comenzamos como siempre encomendándonos a la Virgen. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el capítulo 10. Venimos de capítulos muy duros. El septenario de los sellos, junto con el septenario también de las trompetas, ¿no? Aunque ahora mismo estamos entre la sexta y la séptima trompeta. ¿eh? Pero durante todos estos capítulos anteriores se nos ha ido trasladando escenarios sobreacogedores de la tierra, ¿no? Donde el hombre ha sufrido cruelmente bajo terribles poderes demoníacos y a pesar de todo, el hombre no quiere arrepentirse y no solamente no quiere arrepentirse, sino que se entregará con más pasión a sus pecados. El mundo está en ruinas, hay caos, hay crueldad, hay crímenes, perversión moral, etcétera, ¿no? Pero ahora nos encontramos con que en este capítulo 10 los textos que vamos a ver son textos ya, son más bonitos, ¿no? Estamos justos en el corazón del Apocalipsis, estamos justo a la mitad de la mitad del Apocalipsis. El Apocalipsis son 22 capítulos y ahora mismo nos encontramos entre el capítulo 10 y el capítulo 11, pero estamos ya en estos capítulos, el 10 y el 11, que son unos capítulos también de transición, ¿no? Entre la sexta y la séptima trompeta, ¿no? Son unos capítulos que están un poco preparándonos para el toque de esa séptima trompeta, ¿no? Y nos muestran ciertos preparativos que son necesarios para antes, ¿no? Para prepararnos a lo que es la consumación final del plan de Dios. Así que con este capítulo nos mantienen un poco en suspenso hasta que ya llegue la séptima trompeta. Como en ocasiones anteriores, esta demora de Dios de completar sus juicios, pues sirve para que los hombres tengan una nueva oportunidad de arrepentirse y de convertirse. ¿eh? En el capítulo 10 vamos a ver la aparición de un ángel con un mensaje de consuelo, el cual le manda luego a San Juan que se coma un librito, como ahora veremos, pero para que profetice. Y esta situación se parece mucho a la que nos encontramos, hay mucho paralelismo con el capítulo 5, cuando el ángel invita también a abrir el libro de los 7 sellos, ¿no? Por lo tanto, estamos en estos dos capítulos en una interrupción dentro de lo que es el septenario de las trompetas. Pero este tipo de interrupción no es la primera. Ya San Juan, por ejemplo, lo vimos cuando estábamos entre el sexto y el séptimo sello, con el episodio de los 144.000 sellados y la muchedumbre celeste, ¿no? Que vimos en el capítulo 7. Ya hizo algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que San Juan lo que pretende es que después de exponer situaciones terribles y catástrofes desencadenadas por el ejército infernal, siempre quiere presentar luego a los cristianos mensajes positivos, el anuncio de la salud, la venida del reino de Dios, siempre quiere lanzar un mensaje de esperanza.
No tenemos que olvidarnos nunca de que el Apocalipsis al final es un libro de esperanza, ¿eh? Es un libro de esperanza. Bueno, pues entonces siempre San Juan juega con esto, ¿no? Y entonces vemos que el capítulo 10 lo que vamos a ver es, ante la inminencia del castigo, un ángel va a anunciar la llegada del reino de Dios. Pero recordar que estamos en el septenario de las trompetas y que actualmente estamos en la transición entre la sexta y la séptima trompeta, ¿no? Recordar que hablábamos de que las tres últimas trompetas eran los tres últimos sais, ¿no? Bueno, ya llevamos dos y nos falta el último, el tercer ay, ¿no? La séptima trompeta. Pero para ello, metiéndonos ya en el capítulo, bueno, pues va a aparecer un ángel poderoso que va a irrumpir en la escena, y este ángel poderoso viene descrito pues de una manera muy peculiar que vamos a ver. El Apocalipsis empieza y leo literalmente el texto del Apocalipsis. Dice: vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaban en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz poderosa como ruge el león. Cuando gritó, 7 truenos dejaron oír sus estruendos. Apenas los 7 truenos dejaron oír su estruendo, me disponía a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Bueno, vemos que San Juan ahora está sobre la tierra, ¿eh? Y desde donde ve un ángel que baja del cielo. Esto puede parecer un detalle sin importancia, pero lo que se quiere resaltar con esto es que el ángel es un enviado de Dios con una misión específica. La descripción del ángel es muy parecida a cómo se aparece el Señor en el capítulo primero, ¿eh? Pero no podemos decir que sea el Señor, porque el Señor no es un ángel, es Dios o es hombre. Pero sí que es verdad que este ángel aparece con unos rasgos cristológicos y unos rasgos mesiánicos, ¿no? Pero el aspecto del ángel era imponente y poderoso, y toda su figura muy majestuosa, porque nos indica que tiene un poder especial para actuar, ¿no? Para encubrir un tanto su majestad y la gloria, viene envuelto en una nube. La nube en la Sagrada Escritura podemos decir que es como el vehículo oficial de Dios, ¿no? Se utiliza mucho se emplea para que para los movimientos, ¿no?, de los seres celestes que viajan desde el cielo a la tierra, ¿no? Esto lo vemos en las Escrituras en muchos apartados. Por ejemplo, en el Éxodo 24 dice: después Moisés subió al monte, la nube cubría el monte. En el Salmo 104 se dice: levanta sobre las aguas tu moradas, te sirven las nubes de carroza, te deslizas sobre las alas de viento. O en Daniel 7 decía: yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un ser humano. O en Marcos 9:7 dice: entonces se formó una nube que lo cubrió con su sombra y llegó una voz desde la nube. O en el Hecho de los Apóstoles, cuando dice: dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Vemos que la nube se utiliza mucho. Bien, en el texto también se dice que llevaba sobre su cabeza el arco iris. El arco iris indica su gloria espiritual y su procedencia celestial, pero al mismo tiempo es el signo de que el ángel trae un mensaje de paz y de misericordia para los fieles cristianos perseguidos. La combinación de la nube como un símbolo de juicio y el arco iris como una señal de la fidelidad de Dios a sus promesas nos recuerdan
una vez más la misericordia de Dios en medio del juicio. Y llevar un arco iris implica que es la señal de la alianza de la creación, que ya lo vimos también en el primer jinete. Y lo vemos también cuando hablamos en el Génesis, en el 9:13, el arco iris se indica ahí que es la señal de la alianza de la creación. El arco iris desde Noé es siempre un símbolo de alianza y benevolencia del cielo con la tierra. Está ahí para recordar la promesa de Dios que dijo, y aparece en el Génesis 9, nunca jamás el diluvio. Prometió no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Por lo tanto, el arco iris lo que hace es expresar muy bien la nueva estrategia de Dios, ¿no? E insisto que lo podéis ver en Génesis 9, 12, 17. Y dice también el Apocalipsis, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. O sea, el rostro de este ángel que es resplandeciente como el sol, ¿a qué nos recuerda? Nos recuerda la transfiguración. Es decir, en Mateos 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. O sea, este aspecto resplandeciente y lleno de gloria es una nota característica de las apariciones sobrenaturales de seres en forma humana. Por lo tanto, su gloria radiante y luminosa era sin duda un reflejo de la del Señor Jesucristo. El rostro esplendoroso, además de ser una clara referencia al resucitado, indica también magnanimidad. Y las piernas como columnas de fuego, las piernas como columnas de fuego expresan estabilidad y fortaleza. Son firmes, estables, resplandeciendo de hermosura y de fuerza, ¿no? Además, si lo relacionamos con la columna de fuego con la que Dios acompañó a Israel en su peregrinaje por el desierto, nos sugiere la presencia de Dios con su pueblo y su protección. Entonces, esta visión del ángel recuerda un poco la visión del ángel en el capítulo 5 del Apocalipsis, cómo éste había, en cierta manera, anunciado y provocado el comienzo de las calamidades sobre el mundo pagano. Pero el ángel de aquí, el ángel del capítulo 10, lo que viene a anunciar el mensaje es que la consumación próxima de los juicios divinos. Por lo tanto, podemos pensar que el contenido de ese librito que aparece estaba relacionado con el mensaje de la palabra de Dios para los hombres de ese tiempo, quizá de los juicios que todavía estaban por venir, ¿no? Es decir, que la intervención de aquel ángel poderoso significa la importancia de la misión que trae, que es que la consumación está próxima. Bien, lo vemos en el capítulo 17 cuando dice, cuando lleguen los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Ahora iremos explicando todo esto. Pero el ángel de aspecto imponente tiene en sus manos un librito abierto. Dice el Apocalipsis. Este librito contrasta con el libro sellado del capítulo 5, debido a que es pequeño y a que está abierto. ¿Y qué diferencia hay entonces con el libro de los 7 sellos? Pues en primer lugar, para describir lo que el ángel tenía en su mano, usa un diminutivo que es librito, indicándonos claramente que es de menor tamaño y quizá porque solo contenía pocos oráculos. Ya sabéis que los oráculos son palabras divinas dirigidas al pueblo o son mensajes recibidos de Dios, ¿no? Bien, por lo tanto, bueno, una posibilidad, una diferencia es esto, libro pequeño con pocos oráculos. Pero en segundo lugar, a diferencia del primer libro, este libro no estaba sellado. Entonces nos da a entender que dichos oráculos o bien eran relativamente claros
o bien porque ya habían sido revelados de alguna manera en la visión de las 7 trompetas, ¿no? Pero quizá no sea tampoco descabellado el pensar que el contenido del librito guarde relación con la parte del libro de los 7 sellos que ya había sido abierto, pero que todavía no había sido completamente revelado, ¿no? Y aquí estamos hablando un poco del Evangelio. Bien, continúa el Apocalipsis diciendo, puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz poderosa como ruge el león. Cuando gritó, 7 truenos dejaron de oír sus estruendos. O sea, vemos que las proporciones del ángel son colosales, ¿no? Tiene un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto lo que está indicando es su misión, la misión universal que tiene. Indica un poder total, tanto sobre la creación como sobre las fuerzas abismales, ya que Israel otorga al mar con R, el símbolo del caos y grita con voz potente como un rugido de león que los profetas lo señalan como la voz de Dios, la cual abarcará al mundo en su totalidad y su poderosa voz estará en consonancia con las proporciones del ángel. ¿Mm? Y dio un grito parecido al rugido de un león, el león de las tribus de Judá, que se convirtió en un eco inmenso semejante al de 7 truenos. Es decir, aquí se abre la nueva estrategia, donde había fallado la amenaza de posibles catástrofes, ahora aparece el rugido del Evangelio sobre el mundo. O sea, el ángel inició probablemente con su voz poderosa 7 mensajes, cuyo eco iba retumbando por todos los ángulos de la tierra. San Juan lo que hace es comparar el grito con el rugido de un león. Lo que quiere transmitir el grito del ángel es el poder, la majestad y la autoridad de su mensaje, ¿no? Recordar que el trueno en la Sagrada Escritura es la voz de Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 29, que dice, 29.3, dice, la voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de la gloria truena. Es Yahvé sobre las aguas caudalosas. O sea, en su conjunto, toda la escena con el gigantesco ángel descrito como un ser majestuoso, su posición de pleno dominio y autoridad, su potente rugido de león y las voces de los 7 truenos, todos estos detalles, el objetivo, el propósito es de transmitirnos una fuerte impresión de terror ante el mensaje de Dios que está a punto de entregar. Por tanto, nadie tendrá excusa, porque sus advertencias son anunciadas de una forma potente y clara, y nadie debería de ignorarlo. Y eso lo vemos en Amós 3.8. En Amós dice, ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? O sea, estos 7 truenos emitieron sus voces, lo que implica que pronunciaron palabras con significado y Juan las entendió. Pero sin embargo, rápidamente se le dio una orden a Juan, que es, y dice el texto del Apocalipsis, apenas los 7 truenos dejaron oír su estruendo, me disponía a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Es decir, los 7 truenos parecen simbolizar o todo el conjunto de la revelación profética comunicada por Dios a San Juan, o por lo menos una parte importante, y además Juan quería transmitirla y escribirla, pero hay una voz del cielo que se lo impide y le ordena que no lo haga, que lo guarde en su corazón hasta que llegue la hora de poder revelarlo, ¿no? Entonces, cuando se habla de sellar una cosa, equivale a que se mantenga en secreto, lo cual en este caso está claro que San Juan, que habría oído muchos secretos acerca de los designios de Dios sobre la humanidad, pero no podía ponerlas por escrito ni todavía podía revelarlo. Y esta forma de actuar o de comunicar las cosas es muy característica y está en consonancia
con lo que es el carácter apocalíptico del libro, con el género apocalíptico. Fijaros que, por ejemplo, el profeta Daniel actúa también de esta manera. Si nos vamos a Daniel 12:4, dice, y tú, Daniel, guarda estas palabras, sella el libro hasta el momento final, muchos lo consultarán y aumentarán su saber. ¿Mm? Bien, continuando con el Apocalipsis, dice, entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él. Es decir, habíamos visto ya que el septenario de los 7 sellos no había concluido, sino era como si todo volviera otra vez a empezar de nuevo, ¿no? Y de pronto vino el septenario de las trompetas, ¿no? Y ahora cuando el ángel va a tocar la séptima trompeta, pues es cuando va a acontecer otra vez el misterio del mensaje que va a lanzar, ¿no? Sabemos que el ángel, después de haber dado ese grito atronador, se dispone a pronunciar un juramento para certificar la absoluta verdad de lo que va a decir. El juramento estaba permitido por la ley judía y tenía una gran fuerza obligatoria. El ángel, en actitud de llevar a cabo su juramento solemne, lo hace, como dice el texto, levantando al cielo su mano derecha. O sea, la acción de levantar la mano al cielo como queriendo poner por testigo a Dios, por quien se jura, era común en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Génesis 14:22 dice, pero Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante el Dios altísimo, creador de cielo y de tierra. O sea, y jura solemnemente tomando como testigo a Dios, ¿no? Hace un juramento tomando como testigo a Dios con la mano en alto. Y esto también, por ejemplo, lo hemos visto en el libro del profeta Daniel. En Daniel 12:7 dice, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río jurar, levantando sus dos manos al cielo por el que vive eternamente. Y en el Deuteronomio 32:40 dice, si yo alzo al cielo mi mano y digo, tan cierto como que vivo eternamente. ¿Mm? Luego vemos que el juramento adquiere una extrema solemnidad debido a la prolongada descripción que en él se hace de Dios. Dice, juro, esto es del Apocalipsis, juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Es decir, notemos que Dios es descrito como el creador del cielo, de la tierra, del mar, exactamente de los tres elementos, ¿no? Que el ángel estaba tocando con sus pies y con sus manos, esos tres elementos, ¿no? Con esa actitud, lo que quiere el ángel transmitir es que toca las tres partes del universo, porque va a jurar por aquel que creó el cielo, la tierra y el mar. Bien, por otro lado, hacer un juramento así implicaba que lo que se estaba a punto de decir era de suma importancia y además se estaba invocando a Dios como garante de lo que se iba a decir, de que lo que se iba a decir era verdad. Entonces, Dios pues quedaba comprometido en lo que se estaba diciendo, ¿no? Y también en que se cumpliría el juramento, porque de otro modo, si el ángel estaba diciendo lo que estaba diciendo en su juramento no es cierto, Dios mismo tendría que intervenir para castigarle. Y además, el poner a Dios en medio del juramento, lo que se consigue con ello es reconocer que Dios es soberano y dueño absoluto del universo y que tiene todo el poder y derecho para garantizar el cumplimiento final del contenido del juramento. Pero ¿qué es lo que se jura? Lo que se jura es que ya no habrá dilación. Es decir, significa que ya no pasará más tiempo, ya no habrá más dilación para el cumplimiento de los juicios divinos que se van a realizar al toque de la séptima trompeta. Con el septenario de los 7 sellos y el septenario de las trompetas se retrasó la venida de la consumación de todas las cosas.
Sin embargo, una vez que suene la séptima trompeta, se va a cumplir el misterio de Dios. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, se habrá cumplido el tiempo de Dios profetizado y preparado desde la antigua alianza. Y este es el juramento. El misterio de la salvación se va a realizar, que era la encarnación. Se produce un cambio trascendental, es decir, que Dios eterno entra en la creación, produce un cambio en el tiempo y en el espacio que lo modifica todo por completo. Por lo tanto, estamos ante un acontecimiento impresionante, ¿no? Vemos que el hecho de que el tiempo tenga un término es una revelación desconcertante e inquietante. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que los hombres están habituados a vivir como si su tiempo fuese infinito, como si siempre tuvieran a su disposición una segunda opción para remediar los errores cometidos. Pero no se dan cuenta de que esta segunda posibilidad en realidad es cuando se da un nuevo don gratuito de la providencia. O sea, porque el hecho de que el tiempo tenga un término significa que no es infinito y por lo tanto no son infinitas las posibilidades ofrecidas para nuestra salvación. Evidentemente, la vida con todas sus oportunidades ha de ser tomada en serio porque cada ocasión es irrepetible, ¿eh? Bien, los paganos tienen una visión cíclica del tiempo, ¿eh? Pero con esa concepción no puede suceder nada realmente nuevo, sino que todo está irremediablemente destinado a repetirse siempre de un modo igual. Esto lo vemos y lo dice también en el libro del Eclesiastes, ¿no? O llamado también Coelet, que dice en el Coelet 1.9, lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. O sea, en esta visión de las cosas no hay lugar para la esperanza, no hay lugar ni siquiera para la conversión. Y en el fondo ni siquiera lo hay para la cordialidad con el prójimo, ¿no? Pero el grito del ángel es lo que hace que rompa esta circularidad, ¿eh? Bien, continúo leyendo el Apocalipsis, dice, cuando lleguen los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es el establecimiento definitivo del reino de Dios y de su Cristo que tendrá lugar con la destrucción de las naciones paganas. Esta es la última señal de aviso antes de que Dios ponga fin al estado caótico en que este mundo se encuentra. En ese momento Dios derramará su ira sobre todos aquellos que no quisieron creer en el Evangelio de la gracia, sino que vivieron en rebeldía contra él. Y también se dará respuesta al clamor de los mártires, cuyas almas, si recordáis, reposaban bajo el altar y que preguntaban insistentemente en el capítulo 6, cuando lo vimos, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, pues entonces tendrá lugar también el juicio de todo tipo de maldad cometida en este mundo y que por el momento no ha sido castigada. Pero por fin prevalecerá la justicia, porque el mismo Señor Jesucristo volverá a este mundo a gobernarlo. Y en esto consiste el misterio de Dios, que Él anunció a sus siervos y a sus profetas, y que el propio apóstol San Pablo, en sus epístolas, nos habla del misterio de Dios. San Pablo, en la primera carta a los Colosenses, en el versículo 12, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la palabra o de la sabiduría, pues solo quería manifestaros mi saber acerca de Jesucristo y además crucificado. Es decir, cuando se habla del misterio de Dios, una variante puede ser también el testimonio de Dios. Pero aquí resalta San Pablo que además está crucificado. Y eso es importante porque recordar que los judíos, un Mesías crucificado era un escándalo. Por eso ellos tampoco no reconocen, el judío no reconoce a Jesús como el Mesías, porque no conciben que pueda ser, que
que el Mesías sea tan humillado como fue Jesús, y menos crucificado. Por eso no lo conciben, ¿no? Bueno, y en la epístola de los Efesios también habla perfectamente. San Pablo dice en la epístola a los Efesios, en el 1, 9, 11, en efecto nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano con el fin de darle realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos, etcétera, etcétera. O sea, el concepto de plenitud de los tiempos se puede entender de dos maneras. Uno es, como dicen en los Gálatas 4:4, cuando ha llegado el cumplimiento del tiempo de Dios, ha enviado a su Hijo, es decir, pone el acento en la encarnación, al final pone el acento ahí. Y por otro lado, también la plenitud de los tiempos, en un sentido peculiar de la carta, designa al tiempo de la Iglesia inaugurado tras la resurrección, ¿no? El modo en que Dios conduce a la historia hacia su meta, ¿no? Pero con todo lo anterior que hemos expuesto, vemos que para Pablo el misterio de Dios era Jesucristo en quien se haya escondido todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Lo dice él en la carta a los Colosenses 2:2, dice, a ver si al enterarse recuperan el ánimo y unidos íntimamente en el amor alcanzan en toda su riqueza la plena inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de Dios en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Bien, es decir, toda la esperanza de que se cumpliera el misterio de Dios, es decir, que llegara al reino de Dios, se fundaba en las promesas divinas anunciadas por Dios por medio de sus profetas, ¿no? Otro tema importante era la tardanza, porque por eso hablamos de que el juramento es que no habrá más dilación, ¿no? Bueno, pues esa tardanza hay que entenderla con muchísima probabilidad era de la espera de los cristianos en el cumplimiento de las promesas divinas. Por ejemplo, si vemos en Lucas, Lucas dice en Lucas 19, mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola. Bueno, estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. O más adelante, en Lucas 24, dice, nosotros esperábamos que iba a ser él quien libraría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. O también en los Hechos de los Apóstoles, en 1:6 dice, ellos en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús, Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Es decir, vemos que todos los cristianos de aquella época, después de que Cristo había subido al cielo, estaban impacientes, esperaban impacientes su plena realización, ¿no? Pero bueno, no todos, porque también sabemos por la epístola de San Pedro que ciertos cristianos desconfiaban de la realización de las promesas del Señor. Pero por eso era necesario una confirmación solemne de esa promesa, ¿no? Y de ahí que el ángel jure solemnemente en nombre de Dios que la realización del misterio de Dios se va a llevar a efecto. Y parece que se trata de una realización inmediata. En la carta, en la segunda de Pedro, dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres cargados de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán, son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres todo sigue como al principio de la creación. Bueno, pues San Juan trata indudablemente de consolar e infundir el ánimo a los cristianos decaídos, ¿no? De la certeza de que las promesas divinas se cumplirán pronto, con un gran triunfo en la Iglesia sobre sus enemigos, era un pensamiento muy apropiado para consolar y excitar el entusiasmo de los miembros de la Iglesia perseguida. Bien, entramos ahora en la parte donde habla del librito y dice literalmente, la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui hacia el ángel y le pedí que me diera el librito. Me respondió, toma, devóralo, te amargará las entrañas,
pero te sabrá dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y sentí en mi boca el dulzor de la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues por tercera vez en este pasaje vuelve San Juan a mencionar al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, ¿no? O sea, la voz del cielo le vuelve a hablar a San Juan y ahora le dice que coja el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Juan se le pide que vaya a tomar el librito abierto de la mano del ángel, ve, toma el libro, se le da a él, porque se le concede la autoridad para cogerlo, para leerlo y profetizarlo, y tiene autoridad, como ya vimos al principio en el primer capítulo, tiene una doble autoridad. Tiene autoridad porque es él quien recibe esta visión. Es a él al que se le encomienda. La visión en el Apocalipsis la tiene San Juan. Y porque además San Juan ha sido testigo presencial de todos estos acontecimientos. Por lo tanto, tiene una gran autoridad profética San Juan. Y el ángel se lo da y le ordena que se lo coma. O sea, el librito está abierto y esto significa que su contenido no era secreto y podía ser comunicado a los cristianos. El que San Juan se lo coma, lo que quiere decir es que penetre bien en su contenido, que lo estudie bien para anunciarlo, para profetizarlo a todos los pueblos y naciones. O sea, el Evangelio no debe ser solo escuchado, sino tiene que ser asimilado, tiene que ser hecho nuestro por nosotros, comido, para que pueda convertirse en alimento de nuestra vida. Y esto tiene que ser rumiado, como afirmaban los monjes medievales, es decir, devorado y triturado continuamente para que a través de la repetición nos lleve a una profundización y vayamos interiorizando la palabra. No basta con leer el Evangelio, sino tiene que ser asimilado. Hay que acercarse a él y permitir que penetre en nuestro corazón. Hay que dejarse desarmar por sus enseñanzas. Existen cosas que no se pueden comunicar sin haberlas experimentado previamente, de una manera personal. Y la palabra de Dios es una de ellas. O sea, la palabra de Dios se presenta como el alimento para el alma. Pero aquí la idea de que tiene que ver mayormente con el hecho de que ese librito contenía un mensaje que Juan tenía que transmitir a otros. Y para hacerlo correctamente, primero tiene que comerlo, tiene que asimilarlo y hacerlo completamente suyo, introduciéndolo en lo más íntimo de su ser. Si uno no ha comido el Evangelio, si no ha percibido su dulzura y su amargura, cuando intente manifestar sus palabras, estas van a sonar como mecánicas o como frías e inadecuadas al objetivo verdaderamente asignado. Es decir, la palabra debe ser devorada porque requiere que se haga vida, debe ser asimilada para que no haya distancia entre la palabra del profeta y la propia palabra, que todo sea uno. Porque cuando hay una distancia entre nuestra vida y nuestra palabra, las palabras se vuelven ineficaces. Cuando realmente lo que exponemos es de una manera totalmente aislada de nuestra forma de vivir, cuando no somos coherentes con lo que estamos predicando, cuando no hay honestidad en nuestras palabras, el testimonio se debilita. De hecho, muchas veces ni hay testimonio. Entonces, ¿cuánta gente puede haber que hable de Dios y se dé la vuelta y realice otra acción completamente distinta? Entonces, la escena de San Juan comiendo el librito está muy apoyada también en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel dice, Ezequiel 2:8, por tu parte, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte, no seas rebelde como ellos, abre la boca y come lo que te voy a dar. Al mirar vi una mano tendida hacia mí que sostenía un libro enrollado, lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por el adverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos, tal, ¿no? Lo vemos en Ezequiel. Bueno, y más adelante dice, y me dijo, hijo del hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y me supo dulce como la miel.
Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblale con mis palabras. ¿Mm? O sea, esta acción de comer el libro significa apropiarse intelectualmente del contenido de él. Mientras que a Ezequiel le resultó dulce como la miel, a San Juan le resultó dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Es decir, el librito le resulta dulce a San Juan porque anuncia el triunfo de la Iglesia y la liberación de los cristianos de la opresión de los poderes paganos. La palabra de Dios es única, la palabra de Dios es distinta a todas las realidades de este mundo. Cuando uno la escucha, cuando uno la recibe, nos deja como una alegría. Pero al mismo tiempo le resultó amargo, y lo siente amargo porque también anuncia los sufrimientos temporales de los cristianos y la suerte trágica de los paganos. Pero también es amarga. ¿Por qué es amarga? Porque la palabra pide un espacio dentro de nosotros. La palabra es muy bonita, es realmente iluminadora, pero pide ser acogida y para acogerla requiere la conversión del profeta y de todos los que la escuchan. Requiere un cambio de vida. La palabra mueve, me mueve. Bien, la palabra no me deja en mi sitio. La palabra mueve, cuando yo la voy asimilando y la voy comiendo, la palabra mueve mi interior. De tal manera que si la palabra realmente echa raíces en tierra buena, requiere un cambio de vida. Y esto es difícil muchas veces porque esta amargura, esta dificultad, porque estamos muchas veces muy asentados en nuestra realidad, en nuestra vida, y tenemos y tendemos a escuchar, pero que realmente no nos empape. Pero también la misión profética es doblemente amarga, porque cuando el profeta coge la palabra, le permite echar raíces en su vida, realiza esta purificación, se pone en movimiento, sale de su tierra y va a llevar la palabra a otros. Pero la palabra es rechazada, de ahí su amargura. La palabra es pisoteada y entonces el profeta siente un dolor profundo en su corazón, como el que siente el mismo Cristo cuando era rechazado por tantos. Así que la misión profética tiene esta doble amargura y esta dulzura, ¿no? ¿Eh? Bien, se indica aquí ese doble aspecto de la palabra, pero ¿en qué es dulce y en qué es amarga? Pues lo resumo de nuevo, ¿no? Dulzura de recibir la palabra y amargura de tener que desempeñar el ministerio profético, pero dulzura en el anuncio de la salvación y amargura de tener que anunciar el juicio, y dulzura en el anuncio de la elección, pero amargura de tener que anunciar la persecución. El mensaje es dulce, anuncia el triunfo de la Iglesia, pero es amargo porque también profetiza su sufrimiento. El profeta Jeremías también tiene una experiencia similar a la de Juan, y después de haber comido sus palabras también se sentó porque Dios le llenó de indignación. Lo podemos ver en Jeremías 15, 16, 7. No lo voy a leer ahora porque es largo, y no tampoco quiero cansaros. Pero cada creyente siente la mezcla de estas sensaciones dentro del propio ser. Por un lado, anhela la venida de Cristo en gloria para la destrucción de Satanás y el establecimiento de su glorioso reino en la tierra, pero se entristece pensando en el juicio y en la condenación eterna de los que no han querido creer en él. Dice el Apocalipsis, y estoy terminando, entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra numerosos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, esto significa que San Juan, antes de terminar el Apocalipsis, tendrá que publicar las visiones contenidas en el librito y estas visiones deben de abarcar todo el contenido del capítulo, de los capítulos 12 al 20, que luego ya veremos, ¿no? Que se refieren al Imperio Romano. Un encargo muy parecido, insisto, en lo que recibió el profeta Jeremías, que lo podemos ver en Jeremías 1:5, ¿vale? O sea, aquí en Jeremías dice, antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, antes de que nacieses te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho.
Pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No le tengas miedo, que contigo estoy para protegerte. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre la gente y sobre los reinos para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Eso lo podéis leer en Jeremías 1:5. El reino, los reyes de los que habla aquí, San Juan, no pueden ser otros que los que vamos a ver en el capítulo 17 cuando llegue el momento. O sea, el profeta se siente impulsado por una necesidad interior que después de haber comido el libro tiene necesidad de volver a predicarlo, ¿no? En realidad, San Juan ya había recibido un llamamiento muy similar del parte del mismo Señor Jesucristo cuando lo constituyó como uno de los 12 apóstoles. Por lo tanto, lo que aquí tenemos podría decirse que es una renovación de esa misión profética que ya tenía San Juan, es enfocada especialmente ahora en anunciar el inminente juicio que ha de venir sobre este mundo. Y en cuanto a su auditorio, observamos que no debería hacer una distinción de alguna clase social, cultural o étnica, porque al fin y al cabo la profecía recibida por San Juan iba a afectar a todo el mundo en todo lugar, para que todos los hombres lo conocieran. Bien, pero no obstante, cuando San Juan recibió este encargo, ya era muy mayor y además se encontraba exiliado en la isla de Pasmos. ¿eh? Así que parece muy difícil que su profecía pudiera llegar muy lejos. Sin embargo, él la escribió y Dios se encargó de darla a conocer en todos los extremos de este planeta hasta nuestros días. Podemos decir entonces que San Juan cumplió fielmente con el llamamiento recibido de Dios. Y hasta aquí, pues, la clase de hoy.